Se está liando y hoy os voy a dar mi opinión inocente de una persona que ha venido a un sitio donde le han tratado bastante peor y al mismo tiempo empatizo con la comunidad, con la parte de la comunidad que sí que se siente totalmente decepcionada con este nuevo aniversario. Así que señores, dejar un buen like, una buena ultidiamet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Dejadme en los comentarios antes de ver el vídeo qué opinan ustedes del aniversario de Wuthering Waves. Hay un vídeo del resumen para quien se lo perdió que está por aquí, ir a verlo, lo recomiendo. Y ahora sí, señores, prepárense. Bueno, recordad que tenéis una suscripción lunita solo por apoyar el canal de forma free to play. Suerte con ella. Y vamos a hablar del aniversario. A ver, como resumen, porque este vídeo es totalmente distinto a lo que ya hemos visto en el resumen del aniversario, es que hay dos zonas de mapa bastante grandes, una cantidad de deseos en general mucho más de lo esperado en una versión promedio de aniversario, 3 misiones principales, que esto es una locura y suelen ser muy buenas todas, así que mis expectativas sobre estas misiones es que sean buenas. Ahora ya imaginar que son hasta malas, que esto ya sería el motivo del culmen. Una cantidad ingente y creo que hasta récord de eventos para poder jugar, 2 personajes promocionales que son Hiyuki y Denia nuevos y 2 banners triples, que la primera mitad viene Juno y Morny con Hiyuki y la segunda con Denia viene Frolova y Chisa. Y luego las recompensas extra aniversario, digamos que serían unos 45 deseos promocionales, que yo la verdad es que lo digo y me parece una burrada, y perdón por esa palabra, editores censurarla, pero la realidad es que de venir de Genshin que nos daban 20 y algún aniversario 30 solo porque los funaron, 45 promocionales y 10 del permanente, que son 55 deseos, y que la versión en total tenga bastante más de 150 deseos, y creo que está por confirmarse que llegan casi a los 180 deseos en total por el mapa, eventos y demás, ya es una locura lo que podría llegar a traer. ¿Dónde nació el problema? Creo que todos estáis de acuerdo en que el problema nació en las expectativas, y de hecho ha nacido en otras 2 cosas concretas, que son el personaje gratis. Creo que todo el mundo se ha hecho ilusiones con el personaje gratis, primero porque fue algo de lo que, digamos, toda la comunidad de Genshin en su momento esperó de Hoyoverse, y cuando lo hicieron como 4 o 5 años después fue un personaje gratis del permanente que ya no servía para nada. Y además porque los aniversarios top que han ocurrido ahora, que son el de Honkai Star Rail y el de COCZ, que sí se han sentido y la comunidad ha opinado abiertamente que son un aniversario top, han tenido un personaje gratis. Entonces, a raíz de eso, de forma yo creo que objetiva, todo el mundo dijo, bueno, Wuthering Waves está en ascenso, cada día lo hace mejor, se supone que demuestra que aprendió de su primer aniversario donde los funaron y fue bastante malo, y de hecho las versiones, las misiones, los personajes y todo lo demás ha ido todo en ascenso objetivamente hablando, con lo cual posiblemente den un personaje gratis. Igual la gente no esperaría que diesen una Linae gratis, pero igual algo relacionado con la Shorekeeper o algún personaje cercano a final de la 1.0, principio de la 2.0, pues igual algo que sirviera como mínimo para los jugadores nuevos y antiguos, o algún dupe de algún personaje que igual llevas farmeando hace un montón de tiempo y lo quieres sacar full constelaciones. Entiendo que esa fue la primera decepción. ¿Cuál fue la segunda decepción? Que la gente esperaba un extra. Esperaba una sorpresa, y esa sorpresa para muchos podría haber sido bien algún banner recopilatorio que esta vez no vino, y hubo gente que me dijo, Phil, dijiste en un vídeo dije que eran leaks, que eran suposiciones, que cuidado que podrían no llegar y que esperamos a que en el live stream se confirme. Eso lo primero. Pero aparte de eso, sí, una disculpa, yo dije que era muy posible que hubiera un banner recopilatorio. No ha venido un banner recopilatorio, pero sobre todo la gente esperaba que en esos banners recopilatorios, como hay muchos personajes que hace ya prácticamente un año que no vuelven, quizá hubiera estado interesante que en ese banner pusieran alguna especie de banner sin pity, que a pesar de eso te vas a gastar igual un pity completo, que es bastante y a veces puede llegar a ser más de $100, y que en cualquier caso, a pesar de gastar, por lo menos como no hay pity, no puedes esperar el 50-50, pudieras a lo mejor sacar 1 o 2 personajes recopilatorios, pues para completar los personajes que quisieras con constelaciones, para completar equipos, en mi caso el ejemplo que os puse de sacar a Brand para el monofusión, etc. Esas 2 cosas concretas han sido lo que ha hecho que la gente termine de estallar en una funa, porque tenía expectativas de que sí o sí llegasen esas 2 cosas. Aquí un punto importante, dejadme en los comentarios si se me ha olvidado algo que la gente esperase y no está, porque igual ha habido algo concreto que la gente diría, ay, también necesitamos esto, y no lo han traído. Ahora, hay una opinión general, y es que mucha gente comenta, y estoy en ese barco, que dice que la versión como versión
es una muy buena versión. Y eso creo que estamos bastante de acuerdo. Pero como aniversario, es un aniversario que se ha sentido con una buena versión, pero no con un buen acompañamiento de aniversario. Y esto es raro. Hablé de una cosa en stream que yo creo que muchos de vosotros, los que menos cogéis las antorchas, bueno, no cojáis antorchas, si os quemáis ya sabéis dónde. Latinoamérica Power. Los que agarráis las antorchas cuando pasan estas cosas, realmente creo que en este momento concreto, más que por los motivos que dije antes y por la decepción, las antorchas que hay por la funa es por esas expectativas. Porque si somos objetivos, pensemos. El aniversario tiene mapa, misiones y más de lo normal. Tiene calidad de vida, que es lo que esperaba la gente. Tiene los personajes nuevos, que es lo que esperaba la gente. Las recompensas son grandes, y aquí a lo mejor entono el mea culpa porque soy el migajero de Genshin, y si a mí me dan 45 promocionales, deseos y 55 deseos en la versión como regalo aniversario, y luego aparte todo lo de la versión y haciendo un total casi de 180 deseos en total, o igual entre 160 y 180, pero ahora dicen los recuentos que igual se acerca a 180, yo siento que sí es un buen aniversario, que solo faltó ese personaje gratis. Y para colmo, realmente hay una cosa que creo que sí estaba pidiendo la comunidad de Wuthering Waves, pero no ha sentado como que eso fuera exactamente lo necesario. En Genshin la gente lleva pidiendo el botón de skip hace mucho tiempo y no han traído el botón de skip. En Wuthering Waves tenemos el botón de skip y no sabéis lo que se agradece, ya no solo tener el botón de skip como tal, sino el sentir que valoran y respetan tu tiempo, que eso es mucho más importante que un botón de skip, la representación real de lo que importa. Y ahora han traído la optimización. La última funa grande de Wuthering Waves, y de hecho la gran reclamación actual de Wuthering Waves, es la optimización. Hay mucha gente que no puede jugar y quiere por la optimización. Hay mucha gente que juega y dejó de jugar por la optimización. Y hay mucha gente que tiene que jugar a ratos, en momentos o una cierta cantidad de tiempo porque se le calienta el procesador o la gráfica o el celular por la optimización. Y ha venido esa optimización. Lo que pasa es que la gente aún no tiene claro si es una optimización real o es humo. Pero yo os digo una cosa. En caso de que esa optimización sea real, la que ha habido en el aniversario, si tenemos la optimización que todo el mundo pidió, personajes, más mapa de lo normal, más misiones de lo normal, teniendo hasta ahora un promedio de ser misiones extremadamente buenas. Tenemos más recompensas de lo normal y tenemos una versión de aniversario, que aquí vuelvo a repetir es mi culpa, porque igual a mí me han dado 20 deseos por aniversario y que te den 45 más 10 del permanente, 55, a mí personalmente me parece una salvajada. Tenemos una buena versión de aniversario. ¿Qué es lo que ha faltado realmente? Yo os pregunto, pues para muchos ha faltado el personaje gratis, los banners recopilatorios y algún detalle relacionado igual con los banners recopilatorios sin pity o algo que la comunidad y la empresa tuviesen, digamos, ese detalle que no se esperaba, sorpresa o acercamiento de decir, oye, pues igual esto ha venido muy bien. Igual, yo que sé, un editor de ecos para tener un eco perfecto, se me ocurre como detalle. Un eco perfecto no va a hacer que una cuenta esté perfecta, pero sí vas a sentir que te escuchan, que te valoran y que te han dado una facilidad mínima solo por jugar mientras está el aniversario o alguna cosa parecida. Entonces, yo realmente vi el aniversario como un 7 y algo de 10. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners, triples varias veces. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Y aquí viene la reflexión final, mi opinión, y lo más importante yo creo que es cómo se están viendo las cosas en los gachas últimamente. La realidad es que si fuera un aniversario de 4, 5 o hasta 6, entendería, digamos, que tomen las antorchas. De hecho, lo sigo entendiendo y tómenlas si creen que con eso va a mejorar el futuro del juego. También mucha gente echó de menos que se anunciase la collab con Cyberpunk, pero yo ahí me pongo del lado de que si es de la versión 3.4, que lo anuncien en el livestream de la 3.4. No hay mucho más problema si no lo anuncian antes, tampoco pasa nada. Y hubo gente que también dijo que le faltó alguna otra cosa así parecida, como alguna guinda en el pastel o algún detalle concreto, pero realmente, como digo, estas cosas son un poco más personales de cada uno, no es algo del aniversario, que sea en un aniversario totalmente necesario tener esto en cuenta. Pero
Si es un 7 de 10 y es mejor que un aniversario de Genshin o que de la mayoría de gachas, sin contar el CCZ, el Honkai Star Rail, realmente creo que en este momento no es lo más necesario sacar las antorchas, sino simplemente, como siempre dije muchas veces, si no te gusta el juego, decir, bueno, pues no han cumplido, no me gusta, no lo voy a apoyar y me voy. La cosa es que por muchas antorchas que saque la gente en este momento, y que entiendo que la gente esperaba un 10 y no fue un 10, que eso también es otra, no es un 10, es un 7, y ahí estoy de acuerdo con la mayoría también, la cosa es que tenemos un problema. Porque la gente va a funar, a pesar de no ser un real motivo para funar, y el problema es que va a dar publicidad a la empresa. En este caso, Kuro Games, Wuthering Waves, va a hacer el modus operandi perfecto que ha calcado de Hoyoverse para que el aniversario se base en una pedazo de campaña de marketing espectacular para que el juego llegue a más sitios, tenga más clics y luego crezca. Y también, por último, la realidad es que toda esta gente que está funando por un 7 de 10, que debería funar por menos, digo yo, funar. La realidad es que siguen jugando, seguirán jugando, y aquí viene un problema más allá, que ya no es el seguirán jugando y la publicidad, que muchos ya estamos dándonos cuenta de que realmente lo han hecho a propósito, como siempre hacen los gachas, que se convertirá, como digo, en el modus operandi, y que ya no solo se va a ver beneficiado, sino que habrá más jugadores y ya veréis que es una versión bastante jugada. No, el problema es que esto ya me estoy dando cuenta que es una táctica psicológica que utilizan todos los gachas para darte, por un lado, bastante de lo que necesitas y que haya gente que se sienta contenta, pero que haya otra que se sienta muy enfadada, pero al mismo tiempo, después de sentirse muy enfadada, sigan jugando, y eso yo creo que es parte de las relaciones tóxicas, de la adicción y de la ludopatía. Y creo que esto ha sido exactamente lo que buscaban causar y generar en el público, porque estoy de acuerdo en que nada les costaba dar un personaje gratis, una Shorekeeper gratis, que habrá mucha gente que diga, bueno, pues la S1 igual me acerco a la S2, o la S2 que da 40% de ataque y es interesante, porque muchas veces nos ponen un personaje gratis y a lo mejor ni nos hace falta. A lo mejor, bueno, de la 1.5 para atrás, bueno, de la 2.3 para atrás, por ejemplo, que está Shore y alguno importante. Y a lo mejor dices, bueno, es que me dan igual todos, ya tengo 3 carries top meta de la High Roy, pero es el detalle, y yo entiendo que ha fastidiado y que no está bien. Así que nada, señores, para acabar el vídeo, no sé cómo os parecía mi reflexión, si queréis que yo me sume al barco de las funas y que digan en mi canal reivindiquemos cosas para que el juego mejore. Si vais a dejar de jugar, si creéis que el juego por esto va a tener consecuencias o repercusiones, dejadme sinceramente qué opináis en general. Si estáis muy enfadados, pues mientras a mí no me ataquéis, porque creo que no os he hecho nada malo, dejad en los comentarios realmente cómo os sentís ofendidos, os estoy leyendo, quiero saber qué opina la comunidad. Y yo en este caso creo que, vuelvo a repetir que es mi culpa, que después de recibir migajas en Genshin, a mí este aniversario no me ha parecido el mejor de la historia y no es un 10, pero para mí es un 7, 6.8, y para mí un 7 de aniversario es mejor que lo que nunca he tenido anteriormente en ningún otro gacha, y estoy feliz y estoy contento, y a lo mejor el conformista migajero soy yo, así que como vuelvo a repetir, es mi culpa quizá, lo entiendo, igual no, pero quiero saber vuestra opinión. Y quien tome las antorchas, como dije también en stream, por lo menos toma las antorchas siendo conscientes que en parte también es un poco vuestro capricho, y que un livestream 7 de 10, un aniversario 7 de 10 tampoco es tan funable, que si tomáis las antorchas, al menos ser honestos y que toméis las antorchas reivindicando que lo que queríais era un capricho vuestro, queríais un personaje gratis, esto y lo otro, pero no arméis la de Dios solo porque os han roto las expectativas que vosotros os habéis hecho. Así que poquito más, señores, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñimillis y chaito.